En este viaje de campamento somos 5. Pero por alguna razón seguimos contando 6. Unos destellos rojos brillaban en el cielo, como si alguien agitara una bengala desde el espacio, débiles pero visibles. Nos reímos haciendo bromas sobre ovnis mientras clavábamos las estacas de las tiendas de campaña en el suelo. Tenía claro que éramos 5. Nos conocíamos desde la secundaria y este campamento. Era nuestra forma de festejar el fin de la preparatoria. Los destellos rojos desaparecieron mientras seguíamos conversando y levantando las tiendas. David fue el primero en terminar y nos dijo que iría a buscar algunas ramas para encender la fogata. Lo conocía bien, habíamos trabajado juntos en la gasolinera del pueblo durante el turno nocturno. Sin él, esas noches hubieran sido eternas. Eric, por su parte, seguía con el manual de su tienda, acomodándose sus lentes redondos que lo hacían parecer a John Lennon o tal vez a Harry Potter. No éramos tan cercanos, pero lo suficiente como para haberle copiado la tarea alguna vez en la clase de matemáticas. Cerca de él estaban Eva y mi prima Sandra, instalando juntas una misma tienda. Recordaba con claridad nuestras horas de descanso en la escuela. Y como el hermano menor de Eva siempre insistía en acompañarnos a donde fuéramos. Recuerdo todo esto porque estaba seguro que éramos 5 personas. Solo 5. David se fue al bosque en busca de leña, mientras nosotros acomodábamos las sillas alrededor de la fogata. A medida que el sol se escondía y la oscuridad envolvía el lugar, algo se sentía extraño. Las sombras de los árboles parecían más densas a cada minuto. Eric fue por su linterna, y nos preguntamos por qué David tardaba tanto. Regresó al poco rato, abriéndose paso entre los arbustos resecos. Ya todos estábamos sentados, acurrucados en nuestras sillas con las chaquetas encima para protegernos del frío repentino. Vaya, ni siquiera me dejaron una silla, dijo David, acomodando la leña en el centro de la fogata. Ahí fue cuando lo noté. Habíamos traído solo 5 sillas, pero las 5 ya estaban ocupadas, y David todavía no se había sentado. Traté de concentrarme, pero mi mente se sentía como si estuviera bajo el agua. Todo hasta ese momento había sido claro, pero ahora, pensar en por qué había alguien más ocupando un lugar me dejaba aturdido, como si algo estuviera nublando mis pensamientos. Y entonces algo extraño. Sentí un silencio absoluto que devoraba el bosque. El viento dejó de soplar y las aves enmudecieron. Miré los rostros de mis amigos. Todos lo habían notado también. Eric jugueteaba nervioso con sus dedos, mirando alrededor, intentando entender la situación. Yo también repasé cada rostro, cada uno me era familiar, excepto, no importa, yo saco mi silla, dijo David, rompiendo la tensión. Lo seguí. Mientras íbamos hacia las tiendas, incapaz de quitar la mirada del grupo, ¿cuántos somos?, le susurré. David dudó un momento antes de contestar. 5, no. Porque solo hay 5 sillas, quizá alguien olvidó traer la suya, e intenté justificarme. Mi mente se negaba a afrontar lo obvio y buscaba cualquier excusa lógica. Pensar en el sexto hacía que mi cabeza doliera, era una extraña sensación que jamás había experimentado. Sí, eso debe ser, dijo David, tratando de convencerse a sí mismo mientras volvía al grupo. Cuando regresamos, 2 sillas estaban vacías, la de David y la mía. Todo parecía tener sentido ahora. Sandra sugirió que quizás estábamos exhaustos por la caminata. No se equivocaba, todos nos habíamos levantado temprano ese día. Eva sacó un six de cervezas, y en la primera ronda quedó vacía. Nos acurrucamos cerca de la fogata, compartiendo recuerdos del último año. De pronto, mientras Eva contaba una historia de cosas extrañas que sucedían en su casa cuando estaba sola, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lo que antes parecía cálido y seguro ahora se sentía perturbador. ¿Quién encendió la fogata?, pregunté de golpe, interrumpiendo a Eva. Todos me miraron, al principio desconcertados, pero luego comprendieron. No teníamos respuesta. Cada rostro que observaba, apenas iluminado por la luz de las llamas, era familiar, y todos estaban palidecidos del miedo. ¿No fuiste tú, David?, preguntó Eric. David negó con la cabeza. Creo que fue la persona detrás de Juan, dijo Sandra, mirando hacia mí. Me giré tan rápido que me dolió el cuello. Solo vi la oscuridad del bosque. La sensación de vulnerabilidad me aplastaba. No lo sé, dijo Sandra, temblando. Eva la abrazó, tratando de calmarla. Deberíamos irnos, murmuró Eva. Sí, algo aquí está mal, agregó David, pero está demasiado oscuro para caminar por el bosque ahora, opinó alguien. Finalmente, decidimos quedarnos hasta el amanecer y dormir en parejas para no estar solos. Las tiendas eran individuales, pero nos acomodamos para compartir. Eric se quejaba de que no tenía con quién quedarse,
pero lo tranquilizamos diciéndole que no estaba solo. ¿Por qué seguimos pensando que somos 6?, preguntó Eric, con la cara empapada de sudor. Intenté contar de nuevo: David, Eric, Eva, Sandra, y alguien más. Mi cabeza palpitaba y sentí náuseas. Apenas llegué al último nombre y vomité en el suelo. David me sostuvo para que no me desmayara, y apagamos la fogata antes de ir a las tiendas. Esa noche, me quedé con David. Antes de dormir, eché un último vistazo al bosque. Vi a alguien muy alto de pie junto a las tiendas vacías. A pesar de todo, el sueño llegó rápido. Los gritos de Eva y de Sandra nos despertaron en la madrugada. David y yo salimos corriendo hacia la tienda de Eric. Lo encontramos enrollado en su saco de dormir, con la cabeza torcida y con una expresión de terror que jamás olvidaré en mi vida. Toda la tienda estaba salpicada de sangre. «¡Corran!», gritó David horrorizado. Huyendo por el sendero, nos agrupamos. David iba adelante, alumbrando la estrecha ruta con su linterna. El bosque parecía interminable bajo esa oscuridad impenetrable. De repente, Eva tropezó y cayó. Alguien dijo que podía ayudarla, pero en lugar de eso, algo se la llevó al bosque en un abrir y cerrar de ojos. Sandra corrió tras ella, ignorando nuestras súplicas. Pronto, sus gritos distantes también se apagaron. «Tenemos que salir de aquí, Juan», me dijo David, sacudiéndome violentamente para que reaccionara. Seguimos corriendo, pero en algún momento me di cuenta de que había alguien más. «¿Quién viene detrás de nosotros?», le pregunté a David con la voz entrecortada. Él se detuvo, sacó una navaja y me entregó las llaves del auto. «Sigue corriendo», me ordenó, girándose hacia lo que nos seguía. Corrí sin mirar atrás hasta llegar al estacionamiento. Me subí al auto y aceleré por la carretera. Ahora estoy en una gasolinería, escribiendo esto desde mi celular. Ya llamé al 911, pero no creo que me crean. La policía ya viene en camino. Voy a publicar esto ahora. Después revisaré por qué la persona en el asiento trasero no ha dicho palabra alguna. Historia 2. Una vez que yo estaba viendo TikTok, era tarde, no recuerdo muy bien qué hora, pero ya todos estaban dormidos. La cosa es que mientras veía videos sentí que mi corazón se agitaba, Momo diciéndome que estaba en peligro, y sentía que alguien estaba al lado mío. Yo volteo para revisar qué era, pero no había nadie. No le tomé importancia y seguí en lo que estaba, pero de la nada empiezo a caer. Yo me asusto y me perturbó por el cambio. De la nada grito ayuda porque el sitio estaba oscuro y no veía nada, pero de la nada empiezo a reír a tal punto que pensé que me iba a orinar, pero de la nada termino de caer y por lo que recuerdo el piso era frío y no se veía nada, pero después de caminar por un rato veo a mis padres colgados con su piel desgarrado y con las tripas sobresalientes. Yo al ver esa escena vomito y cuando termino veo una nota que decía despierta. De la nada abro los ojos y veo a mis padres agachados de espalda y yo al verlos corro hacia ellos para abrazarlos, pero de la nada paro y veo que ellos estaban comiendo, pero no comida sino a alguien, y ese alguien era yo. Veía con asco, terror y entumecida porque no sabía qué hacer, pero siento que alguien me agarra el hombro izquierdo y volteo y con una cara de horror veo a una cosa con forma humana, manos largas, pies flacos y deformados, piel pálida, ojos hundidos y oscuros, no tenía nariz, y una sonrisa tenebrosa tanto que me hizo temblar y a gritar, pero cuando abro la boca esa cosa mete su lengua hasta el puedo de casi no poder respirar, y cuando saca la lengua yo vomito por el asco y la cosa al ver esto me tira al suelo y empieza a comer el vómito con un gusto que me hizo sentir una sensación que no puedo describir, pero era muy fea, y cuando la cosa terminó de comer el vómito dijo quiero más, dame más, te lo ordeno. Yo le digo comillas no, eso es asqueroso, no lo voy a hacer, por favor sácame de aquí, estoy asustada, no quiero. Y la cosa dijo comillas bueno, si no me lo darás más por tu voluntad lo cogeré a la fuerza. Me empieza a abrir el estómago y comer mis órganos hasta solo dejar mi piel, la cual cogió y empezó a ponerse como si se estuviera probando ropa. Historia 3. Aquella noche en la tienda, todo parecía normal, o tan normal como puede ser trabajar hasta el amanecer, preparándonos para el cambio de temporada. Era la noche en la que cambiaríamos el inventario de verano por artículos de Halloween. Las cajas llegaron alrededor de las 10, llenas de disfraces, calaveras, máscaras espeluznantes, y calabazas plásticas. Me tocó junto a mis compañeros encargarnos de abrir, clasificar y colocar cada artículo en su lugar. Entre los paquetes, notamos una caja en particular, más pequeña que las demás y sin la marca de la tienda. Pensé que alguien la había traído por error, pero cuando la abrimos, todos dimos un paso atrás. Dentro de la caja, había un único objeto, un duende de cerámica. Era pequeño, de unos 30 centímetros, pero la expresión en su rostro era inquietante. Sus ojos eran demasiado grandes y oscuros, como si en su interior guardara algo mucho más profundo, algo vivo.
Estaba vestido con una capa raída, y su sonrisa torcida parecía burlarse de nosotros. Nos pareció extraño que solo viniera uno, cuando los otros artículos habían llegado en cantidades grandes, y además, no aparecía en los papeles de inventario. Uno de los chicos sugirió ponerlo en un estante de exhibición mientras decidíamos qué hacer con él. Así que lo dejamos en una de las estanterías al fondo de la tienda y seguimos descargando. El ambiente era sombrío, y pronto sentimos una presencia extraña en el lugar, como si nos observaran. Mientras acomodábamos las calaveras y los disfraces, un sonido perturbador nos puso en alerta, una risa suave, como la de un niño pequeño. Pensamos que tal vez uno de los artículos electrónicos se había activado accidentalmente. Revisamos los juguetes, las máscaras y las decoraciones, pero todos estaban apagados y sin baterías. Intenté sacudirme el nerviosismo, pero las risas continuaron, recorriendo los pasillos. Era un sonido agudo y escalofriante, como si alguien nos estuviera observando y riendo de nuestras caras de desconcierto. Decidimos no hacerle caso y seguir con el trabajo. Pero cuando fuimos a preparar un estante para las calaveras, el duende ya no estaba en el lugar donde lo habíamos dejado. Al principio pensamos que alguien lo había movido, tal vez por error, pero ninguno de nosotros admitió haberlo tocado. Nos miramos entre nosotros, confundidos, y en ese momento, el teléfono de la tienda sonó, sobresaltándonos. Era nuestro supervisor. Nos preguntó cómo iba todo, y le respondimos que bien, aunque mencionamos el extraño duende que venía solo en una caja y que ahora estaba perdido. Hubo un momento de silencio antes de que el supervisor respondiera. Dijo que no había ningún duende en el pedido. Según él, todos los artículos eran de 10 o más unidades, el duende debía ser un error. Un escalofrío recorrió mi espalda al colgar el teléfono. Decidimos buscarlo, aunque ninguno quería admitir que nos daba miedo. Mientras revisábamos los estantes y las cajas abiertas, uno de mis compañeros lanzó un grito ahogado y apuntó hacia el fondo de la tienda. Entre las sombras y detrás de un esqueleto de plástico, algo se movía. Era una pequeña figura encorvada, casi agazapada. Sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, parecían fijos en nosotros. Pero antes de que pudiéramos acercarnos, el ser se deslizó rápidamente detrás de unas calaveras de plástico. Era el duende, pero ya no parecía solo una figura inanimada. Apenas procesábamos lo que habíamos visto, cuando comenzamos a escuchar un ruido en uno de los pasillos. Una a una, las calabazas de plástico que habíamos colocado al final del pasillo cayeron al suelo. Como si alguien las estuviera empujando. Los 5 empleados nos acercamos con cuidado, sin entender lo que ocurría. Cuando llegamos al pasillo, lo vimos. Allí estaba, moviéndose con movimientos rápidos y torpes, empujando las calabazas y lanzándonos una mirada burlona. El miedo comenzaba a invadirnos. Intentamos atraparlo, pero cada vez que nos acercábamos, el duende se escabullía, corriendo a un rincón oscuro o desapareciendo detrás de las decoraciones. A lo lejos, en otro estante, comenzó a tirar pequeños ojos de plástico hacia nosotros, uno tras otro, como un niño travieso lanzando piedras. Los ojos rodaban por el suelo, y en el silencio de la tienda, su sonido contra el suelo se volvía cada vez más perturbador. A cada minuto, el ambiente se tornaba más siniestro. Una de las lámparas del techo comenzó a parpadear, proyectando sombras extrañas en las paredes, y el duende desapareció entre las sombras. Por unos segundos, todo quedó en silencio, pero entonces escuchamos otra vez esa risa, ahora más fuerte, resonando por cada rincón de la tienda. Era como si estuviera jugando con nosotros, como si quisiera asustarnos, como un niño que no sabe cuándo es suficiente. Después de un rato de soportar sus travesuras, la risa se desvaneció, y con ella, el duende. A pesar de revisar cada rincón de la tienda, no lo encontramos. Estaba claro que no era un simple objeto decorativo. Decidimos no mencionarle nada más al supervisor, pero desde esa noche, los guardias de seguridad comenzaron a reportar incidentes extraños. Algunos decían haber visto una pequeña figura que se movía entre las sombras, otros escuchaban risas o encontraban las calaveras y calabazas fuera de lugar. Con el tiempo, empezaron a creer que ese duende había hecho del centro comercial su hogar, y aún ahora, en cada temporada de Halloween, parece regresar para jugar y asustar a quien se atreva a trabajar de noche. Historia 4. Rodrigo se encontraba sentado enfrente del escritorio, en el que se podía ver una bolsa vacía de papitas sabor crema con especias y medio refresco de manzana. Esa había sido su cena. Él estaba trabajando en su computadora.
Pero ya era tarde y ninguna idea parecía lo suficientemente buena para la creación de contenido que era a lo que se dedicaba. Fue entonces que se propuso descansar la vista. Solo será por un momento, pensó. Mientras se quitó los lentes y los colocaba en su estuche. Después apoyó los dos brazos en el escritorio y se recostó en ellos, sus párpados pesados por el cansancio poco a poco comenzaron a cerrarse. No debo dormirme, se repetía. De pronto se vio inmerso en un sueño donde caía en las profundidades de un mar acompañado por el sonido de un splash y posteriormente de la hidroacústica. Esta se basa en que mientras más profundo se sumerge una persona, más presión hay en los oídos y más inteligibles son los sonidos. Aún así, al ser un sueño, logró escuchar una dulce voz perfectamente: ayúdame por favor. Al girar, vio a una pequeña niña que tenía puesto un vestido color rosa manchado de rojo. El rostro de la niña estaba cubierto por sus cabellos negros por lo que no era visible. Ella le tomó del brazo izquierdo y comenzó a estirarlo con fuerza. Me tienes que ayudar, repetía una y otra vez, al mismo tiempo que movía el brazo de Rodrigo con desesperación. Ambos forcejearon y él, al intentar liberarse, pudo ver que los cabellos de la niña se hacían a un lado. La imagen fue horrible, era un cadáver cuyos ojos fueron extraídos. ¡Ah!, exclamó Rodrigo, al despertar exaltado y cubierto de un sudor frío. Fue solo una pesadilla. Una horrible pesadilla. Miró su monitor y se dio cuenta de que ya eran las 3 de la mañana y aún no tenía nada para su próximo video. Fue entonces que recordó el post que hizo en su comunidad de YouTube, el cual decía, comillas: hola querida audiencia. Pronto vendrá un nuevo video, pero me gustaría recibir ideas de parte de ustedes y la mejor de todas será utilizada. Obviamente recibirán los créditos al final. Sin más por el momento me despido y recuerden, estamos haciendo historia. Punto. Al empezar a leer se topó con un sinfín de ideas, cada una peor que la anterior. Ser youtuber es muy sencillo, dijo mientras sonreía con sarcasmo. Pero ocultó entre esa catarata de comentarios encontró algo que llamó su atención, era una historia. Resulta que hace 5 años, en una colonia conocida de la Ciudad de México, unos tipos entraron a una casa armados y comenzaron a masacrar a cada miembro de la familia, primero a los padres, después al hijo mayor y, por último, a una niña a la cual le fue mucho peor. Le sacaron los ojos y la torturaron para finalmente matarla. El cuerpo de la niña se lo llevaron y la arrojaron a un río. El rostro de la niña a la que había soñado volvió de golpe en un flashback, pero pensó que era imposible, ya que según la historia, esto había pasado hace mucho tiempo. Debe de ser una triste coincidencia. Después de un fuerte debate interno en el que se planteaba si era algo bueno utilizar una historia tan morbosa para intentar monetizar, llegó a la conclusión de que muchos otros creadores lo hacían. Utilizó el buscador de internet para complementar la información, pero no encontró nada. Seguramente se trata de una historia inventada, mejor. Así pensó. Decidió al final hacer el video, pero sería hasta la tarde, para poder irse a la cama. En la mañana, cuando ya había luz de día, bajó las escaleras y se dispuso a desayunar con su familia. Su padre estaba leyendo el periódico sentado en la mesa, en la sección de deportes, como de costumbre, pero el rostro de Rodrigo se volvió pálido cuando vio que en la última hoja del periódico había una noticia, la cual decía que unos tipos entraron a una casa, para asesinar a un matrimonio y a su hijo mayor. También hablaba de que ese matrimonio tenía una niña pequeña la cual no había sido encontrada aún. Según los peritos, todo esto había sucedido alrededor de las 2 de la mañana. Historia 5. Le di un ultimátum a mi esposo hoy. Cuando mi esposo llegó del trabajo, yo lo esperaba en la recámara. Hola, amor, dijo mientras entraba. ¿Qué es todo esto?, preguntó, mirando con extrañeza mi expresión desde el borde de la cama. Nos vamos de viaje, que añadió al ver las maletas a ambos lados de mí. Mientras él trabajaba, había preparado un ultimátum. Tenía 2 opciones, y cada una estaba representada por una maleta, una a mi izquierda y otra a mi derecha. Tal vez sí, tal vez no. Respondí con tono misterioso. Depende de qué maleta elijas. La tuya, dije, señalando con la mano izquierda la que llevaba sus iniciales bordadas, o la mía. Hice un gesto hacia la maleta con mis iniciales. ¿Y por qué tengo que elegir?, preguntó, confundido porque cada maleta representa algo distinto sobre nuestro matrimonio. Expliqué con calma. Si eliges la tuya, significa que ya no me amas y que no quieres seguir casado conmigo. Así que deberías tomarla y largarte. Hice una pausa para que procesara mis palabras antes de continuar. Pero si eliges mi maleta, eso quiere decir que aún me amas y que harás lo necesario para salvar nuestra relación.
Esperé su respuesta en silencio. ¿Hablas en serio?, preguntó con incredulidad. Más en serio no podría estar, le respondí, mirándolo fijamente. Elige una maleta. Él suspiró y luego señaló la que llevaba mis iniciales. Elijo tu maleta. ¿Ahora me vas a decir qué significa todo esto? Me acerqué, le di un beso en los labios y luego volví a sentarme en el borde de la cama. Claro, cariño. Con calma, abrí mi maleta y le mostré el cuerpo de su amante, doblado dentro como si fuera ropa. Ya que elegiste quedarte conmigo, sonreí. Voy a necesitar que me ayudes a deshacerme de esto. Historia 6. Hace 2 años, mi mejor amiga, Maggie, desapareció. Una noche, había salido con amigos a celebrar que habían terminado los exámenes finales, riendo, viviendo, como una estudiante universitaria que se desahogaba. Y a la mañana siguiente, se había ido. Iba a casa en coche para visitar a sus padres durante el fin de semana. Su coche fue encontrado vacío en una carretera remota en las afueras de Meridian, Idaho, a kilómetros de la ciudad. La policía peinó la zona, pero sus conclusiones fueron desesperantes. Había estado bebiendo con amigos. Eso lo sabemos. Algo pasó en la carretera. Paró. Fue a buscar ayuda y probablemente terminó sucumbiendo a la naturaleza. Maggie probablemente tomó una copa o dos después de terminar los exámenes finales. Pero de ninguna manera ella conducía ebria, si eso era lo que estaban insinuando. Esa no era Maggie. Entonces uno de los idiotas incluso sugirió que simplemente se había ido, como si hubiera decidido por capricho dejar su vida atrás. Pero yo conocía a Maggie. Sabía que ella nunca desaparecería así como así. Sabía que algo le había pasado. Algo oscuro. La policía no ha hecho ningún progreso y considera que el caso de Maggie está cerrado. Me siento muy mal por ella y su familia. Cada vez que presionaba a la policía, recibía la misma respuesta cansina. Estas cosas pasan a veces, yo lo sabía mejor. Maggie no se fue sin más, ni tampoco lo hicieron los otros 2 universitarios que habían desaparecido en los últimos 5 años tras noches de fiesta, y que solo habían sido encontrados junto a sus coches abandonados en esas solitarias carreteras de montaña. Alguien estaba ahí fuera, al acecho, y si nadie más iba a hacer nada al respecto, yo lo haría. O supongo que lo intentaría lo mejor que pudiera. Cuando mi abuela falleció a principios de este año, me dejó una herencia. No era una fortuna, pero fue suficiente para cambiar mi vida. Lo suficiente para poder tomarme un descanso del trabajo, lo suficiente para no tener que preocuparme por pagar el alquiler por un tiempo. Lo suficiente para marcar una diferencia. Podría haberlo invertido en algo práctico, algo responsable, pero ¿de qué serviría eso cuando mi mejor amiga seguía desaparecida y la policía ni siquiera se esforzaba? No había mejor manera de pasarlo bien que encontrar al asesino de Maggie. Así que invertí el dinero en algo. Compré 5 coches usados en una subasta local, todos de distintos modelos, colores y matrículas diferentes. Equipé cada uno con una cámara de salpicadero en la parte delantera y trasera, e hice que cada coche fuera lo más discreto posible. Mi objetivo era simple, hacerme pasar por un estudiante universitario cualquiera que paseaba por la calle todas las noches. Y esperar poder atraerlo. También cambiaría mi apariencia, pelucas, sombreros, anteojos. Necesitaba integrarme. Necesitaba parecer un blanco fácil. Durante meses conduje por esa maldita carretera de montaña. Tracé un patrón a partir de todas las desapariciones que pude rastrear, encontrando las rutas donde las personas habían desaparecido mientras conducían, solas, en la oscuridad de la noche. 5 noches a la semana, yo estaba allí, esperando a que me siguiera. Imaginaba lo que haría cuando lo atrapara, cómo le daría la vuelta a la situación y le obligaría a afrontar las consecuencias. Pero esa noche, mientras estaba sentada al borde de la carretera solitaria, a las 3 de la mañana, esperando en el Toyota Camry negro que había recogido, lo único que sentía era agotamiento. El tipo de cansancio que se asienta detrás de tus ojos y te hunde. No había dormido mucho últimamente. Demasiadas pesadillas, demasiadas noches en vela, sintiendo el peso de todo lo que me oprimía. Una parte de mí pensó en saltearme la noche, pero no podía. No podía arriesgarme a perderlo. Subí al auto, tiré un termo de café en el asiento del pasajero y partí. La carretera estaba vacía, silenciosa. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional susurro de las ramas en la brisa. Seguí mi ruta habitual, la misma que Maggie habría tomado esa noche anterior. Durante la primera hora, no había nada. Solo una oscuridad vacía que se extendía por delante y por detrás. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, vi los faros en el espejo retrovisor.
Mi pulso se aceleró. A mayúscula. Veces aparecían coches en esta carretera, pero no a menudo. Y este se sintió mal. Intenté ignorar la sensación de miedo que se acumulaba en mi pecho, diciéndome que era solo otro conductor, pero mis instintos no me dejaban pasar. El auto estaba demasiado cerca, sus faros deslumbraban en mis espejos, manteniendo una distancia desconcertante. Disminuí la velocidad, solo un poco, solo para ver. El coche que iba detrás de mí también aminoró la marcha, igualando perfectamente mi ritmo. Sentí un escalofrío en la columna, pero mantuve la calma y las manos firmes en el volante. Ya era hora. Tenía que ser hora. Aflojé el acelerador y reduje aún más la velocidad, casi hasta casi arrastrarme. Si querían pasarme, tendrían su oportunidad, pero no lo hicieron. Se quedaron justo detrás de mí, lo suficientemente atrás como para que no pudiera distinguir la marca ni el modelo del auto. Los segundos transcurrían lentamente y mi corazón latía fuerte en mis oídos. Me dije a mí misma que debía coger el teléfono y empezar a grabar, pero tenía las manos congeladas. Tenía miedo. Mantuve la vista fija en la carretera, sintiendo el pulso latiendo con fuerza en mis sienes. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los faros se desviaron hacia una calle lateral y desaparecieron entre los árboles. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo, sintiendo que la tensión se disipaba de mi cuerpo. Sentí un alivio invadido por una decepción repugnante. Quizás no fue él. Quizás solo me estaba asustando a mí misma. Me detuve en un pequeño desvío, apoyé la frente en el volante y me escocían los ojos de cansancio. Mi mente se llenaba de dudas, preguntas y rabia. ¿Y si estaba perdiendo el tiempo? ¿Y si Maggie estaba realmente perdida en algo que yo nunca podría encontrar? El mundo estaba en silencio, aplastándome, pero me obligué a respirar profundamente y cerrar los ojos, solo por un momento. Pensé que descansaría unos minutos, para aclararme la cabeza. Pero el sonido de la grava al crujirme despertó de golpe. Miré hacia arriba, con el corazón palpitando con fuerza, y vi unos faros que se acercaban lentamente detrás de mí. Se me heló la sangre al reconocer el coche. Era el mismo, de nuevo. Habían estado observando, esperando. Sentí una oleada de miedo y rabia cuando se abrió la puerta del conductor y salió una figura, un hombre alto y fornido con una camisa blanca. No dudó. Simplemente comenzó a correr hacia mí, con pasos pesados y decididos. El pánico se apoderó de mí y me puse a manipular las llaves, con los dedos temblorosos mientras las introducía en el contacto. El motor rugió y pisé el acelerador a fondo, las ruedas giraron sobre la grava antes de agarrarse. Salí disparada hacia adelante y los faros delanteros desaparecieron detrás de mí mientras aceleraba por la carretera. En el espejo retrovisor lo vi allí de pie, con el rostro desencajado por la ira o la decepción. No podía distinguir cuál de las dos cosas, pero había visto esa mirada antes, en otros hombres, otras noches. La mirada de un depredador que acaba de perder a su presa. Me temblaban las manos mientras conducía, la adrenalina corría por mis venas y mi mente era un torbellino de miedo y furia. Había estado tan segura de que tenía el control, de que podía ser más astuta que él, pero en ese momento me di cuenta de lo equivocada que había estado. Había estado jugando con fuego, y casi me había consumido. Seguí conduciendo, mirando el espejo retrovisor cada pocos segundos, casi esperando ver los faros de nuevo. Pero la carretera seguía vacía, extendiéndose frente a mí como un túnel. Oscuro e interminable. Solo cuando llegué a las luces de Meridian me detuve por fin, con todo el cuerpo temblando mientras agarraba el volante. Me senté allí en silencio, mirando fijamente la oscuridad. Todavía no tenía las respuestas que necesitaba. No estaba más cerca de descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a Maggie. Pero una cosa estaba clara, yo no era el cazador en este caso. Yo había sido la presa todo el tiempo. Y él seguía ahí afuera, esperando a que alguien más se cruzara en esos caminos, otro estudiante universitario, igual que Maggie. Honestamente, estoy un poco abrumado esta noche. Mañana por la mañana iré a buscar las memorias USB de mis cámaras en el coche. Todavía no estoy listo para ver lo que hay en ellas. Sé que una vez que lo haga, no habrá vuelta